trabajar con ellos y luego unificar el trabajo tanto de ustedes, que es las conclusiones que tengo, que podemos enriquecerlas mucho más. Ahí era un poco para la toma de una decisión, porque ya se vencía el término este lunes 29, y seguir trabajando con los magistrados de tribunal, avanzar en la mesa de los juzgados de ejecución de penas, con el fin de trabajar también con ellos y como fijarnos unas fechas importantes para buscar como toma de decisiones, ¿no? Sobre los puntos más neurálgicos, digámoslo así. Pero a mí, yo no conozco el modelo Manizales, ya son varias personas que me dicen que es importante ir a conocerlo. No sé qué facilidad tendrían ustedes que fijáramos una fecha para ir allá. Bueno, pues nosotros habíamos pensado, digamos, sí, varias cosas. Digamos que el plan general que tenemos era como una mesa, la primera mesa de diagnóstico, que estábamos en la tercera, esta es la cuarta sesión. En esa mesa diagnóstica era todo lo que teníamos lo que ya hicimos, y entonces estábamos tratando, por ejemplo, de vincular a los civiles para que ellos vinieran y hablaran. Le dijimos a Federico eso, sí, para saber exactamente qué es lo que están pensando. Lo único que le dijimos a Federico en ese momento fue que necesitábamos como un documento, como una exposición para que ellos vinieran y expusieran, digamos, como todos lo hemos hecho. Entonces ahí creo que podríamos pensar si la mesa de diagnóstico y evaluación de lo que esté, entonces podemos meter lo que la doctora, sí, lo que estás pensando ahí, sí, en ese punto. Y lo que habíamos dicho después de eso, porque habíamos dado la vuelta a una mesa que es la mesa constitucional y legal, sí, que es una mesa también transversal, y ya tenemos preparado dos temas, que es, digamos, un tema que es las condiciones legales y procesales de los centros de servicio, por un juez que es profesor de la Universidad Nacional, que ya tiene preparado, pero pues esa mesa no la vemos, entonces creo que y otro que es el tema del juicio constitucional, de lo que significa más o menos el acuerdo, que esa yo la voy a presentar. Y ahí estábamos pensando en esa mesa traer digamos, personajes como el doctor Bejarano, habíamos el doctor de justicia, la doctora Oprini, y la doctora, o varias personas que nos pudieran hablar, que tengan esa experiencia, esa doble condición académica, esa condición también de juristas y litigantes también. Y entonces ahí haríamos la segunda, y dentro de esa misma segunda hacer 4 foros. Todo este ejercicio que vamos a hacer tiene que salir un modelo que permita trabajar en los centros de servicios. De pronto, como les digo, no todas las actividades, porque yo creo que uno de los temas importantes va a ser diferenciar los roles del juez como juez administrador, como juez que en sus funciones judiciales puras, y el juez con funciones puramente administrativas, que es lo que a futuro digamos, la eficiencia en la prestación del servicio indica que amarramos al juez actividades que muy seguramente no van a requerir de su concurso, sino que puede quedar en manos de otra persona. Claro, ahí vamos a la responsabilidad, dónde termina, quién adquiere la otra responsabilidad, el que adquiere la otra responsabilidad, qué requisitos debe tener, tanto en su formación como en su experiencia para poderlo realizar, quiénes deben ser los nominadores de las personas que pueden prestar esa tarea. Es decir, nosotros tenemos que cambiar el esquema tradicional. Esto no significa nunca, ¿sí?, desmantelar el juzgado, y quiero que me entiendan, porque eso yo creo que es un tema importante, pero sí pensemos en la búsqueda de ese modelo. Denominaciones que eran, yo creo que de la época de muchos años atrás, hablar de oficial mayor, son términos que ya hoy en día no corresponden, ¿sí? Exactamente. Hay otro tema que perdónenme que me salga un tricito, pero es que ahora que decimos los nombres y la denominación del juzgado, también es muy importante que en esto tengamos muy claro los roles que se cumplen, que el doctor Guerrero lo refería, de las personas que, por ejemplo, en familia trabajan, apoyan al juzgado, como los trabajadores sociales, todo eso.
esos roles no quedaron definidos, no aparece una definición de roles, y cuando no hay una definición de roles hay una afectación a las labores que realizan las personas, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a tener un modelo eficiente, dentro de esa eficiencia también debe estar el cumplimiento de unas funciones delimitadas claramente y que permiten establecer responsabilidad. Recuerdo mucho que ustedes acá lo decían, sí, pero es que el juez va a seguir respondiendo porque allá en el centro de servicio no se sabe a quién le entregan el título, ¿sí? No se sabe, no lleva la firma del juez, no verificamos si le pusieron la huella. Ahí tenemos que encontrar hasta dónde llega la responsabilidad del juez y dónde inicia la de la persona que tiene y que va a tener esa responsabilidad. Así como ustedes nos dicen que nosotros debemos ser receptivos, a mí me parece, claro, cito lo que dicen los compañeros, que los señores magistrados también deben estar abiertos a las críticas, que si nosotros... Yo creo que si nosotros nos planteamos, como yo le entiendo a usted, la pregunta como problema, ¿cierto? Digamos, el problema de vamos a pensar el rol del juez para el siglo XXI, como creo que le estoy entendiendo, y dentro del rol del juez del siglo, el lugar que debe tener el juez y la rama judicial como poder público para el siglo XXI. Obviamente que la problemática de los centros de servicios es un elemento, como yo lo entiendo, y lo vamos a repensar, y por eso estamos aquí. Y nosotros anteriormente estábamos hablando de una cosa bien interesante de nuestra perspectiva. Fíjense que ahí hay una gran contradicción, porque la oralidad, unido a un plan quinquenal de justicia virtual que ustedes lo sacaron, que está en un acuerdo, y que lo tiene el presidente, el gobierno nacional, tiene una cosa que es bien contradictoria, es que no se van a necesitar centros de servicios con la justicia virtual. Por una razón fundamental, y era lo que estamos hablando, por eso pensar eso me parece importante. Si usted mira que esto que estamos haciendo hoy es realmente transitorio frente a lo que significa el siglo XXI, oralidad, justicia virtual, que es lo que todos seguramente vamos a aprender. Pero eso es todavía... Efectivamente vamos a dar un gran paso en lo que significa la prestación del servicio eficiente, a través de un modelo que podemos, el centro de servicios o como le llamemos, y a través de otro elemento que todos hemos identificado aquí, que es, y usted lo ha dicho, mire, no nos entretengamos con los nombres de los cargos, con un equipo mínimo, suficiente y profesional del despacho. En cada una de las jurisdicciones que tiene que ser, por la naturaleza misma del proceso, pues tendrá que ser estudiado ahí en la mesa temática. Sí. Pero yo sí creo que hay que decir una cosa, yo lo siento así, yo creo que hay que quitar de la opinión pública la idea que es que los jueces le tenemos miedo a la oralidad. Yo creo que no, y yo le pediría, un poco estamos hablando, le pediría un poco el lenguaje externo, y en eso es decir, no vendamos la idea a la opinión pública que es que le tenemos miedo a la oralidad. No le tenemos miedo a la oralidad, queremos la oralidad. Eso me parece que, y un poco el lenguaje que es que queremos atarnos a 5 cargos, que es que no queremos que nos dé con ese lenguaje, claro, de la colonia de oficial mayor, de escribiente, tampoco le tenemos miedo. Ese debate lo queremos abordar, pero creo que hay que sacarlo del lenguaje público, porque entonces la gente, y eso estoy de acuerdo, oiga, pero ¿cómo así que se van a dejar desmantelar el despacho? No, de pronto lo que toca es reforzarlo y hacer un proyecto de profesionalización. Lo que pasa es que toca hacer por etapas, entrar en un proyecto con el gobierno. Entonces yo lo que creo que sí es pensar, y estamos de acuerdo con que hay que readecuar, digamos, el cronograma. El doctor, nosotros le presentamos un cronograma, sí, que ya lo hicimos. Lo aprobamos. Y ese cronograma tiene, ahora con los 2 meses creo que, y con las nuevas ideas, pero yo sí creo que debemos en estos momentos un poco avanzar en eso. Por ejemplo, el lenguaje de que nosotros no queremos la oralidad, no, yo creo que no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el civil? Pues es una circunstancia que ni ustedes tienen la culpa, pues menos nosotros, porque hay una circunstancia. Y estamos pensando lo siguiente: si la sala administrativa es honrada realmente, se da cuenta que finalmente, donde hubieran implementado el 12 de enero, cuando entramos, el Código General del Proceso, esto estaría peor, porque 90.000 personas no habrían podido funcionar en ese centro. Habría sido imposible, materialmente imposible.
Luego esto también fue un asunto que es importante que reconozcan que esto sirvió para todos, Sí. para encontrarnos, para decir cosas, pero me parece a mí que estos 2 meses aprovechémoslos para ponernos unas metas, ¿cierto? Nos ponemos Claro, unas eso metas. es lo que yo quiero, ¿no? Y con lo que usted, exacto, ahora que las compramos, esa dinámica siempre determina que el producto usted no puede ir, toca aplazar, que los jueces no podemos ir, pero yo creo que todos estamos dispuestos a hacer eso, o sea, a pensar la justicia, no para nosotros, porque nosotros es la siguiente generación y la siguiente la que va a ser, pero para la justicia, para la rama judicial como poder público, y eso es lo importante, para el Estado colombiano como Estado de Derecho y para la sociedad que necesita realmente una justicia y una rama judicial realmente fuerte, Sí. no débil, ahí con conflictos cada 5 minutos. Entonces yo creo que sí. Es una cosa, como para ir recapitulando, como para ir resumiendo. Sí. Uno, yo creo que de lo que hemos charlado estamos claros en que como que tratar la sala de nosotros, o sea, la mesa en general, de utilizar un lenguaje similar para no desorientar. Entonces ahí viene la insinuación del doctor Suárez, que como que se sintonice con la mesa, porque usted diciendo una cosa, él diciendo otra y nosotros otra. Ese es un punto, una sugerencia. Lo otro es esto, yo también quiero rescatar y creo que cuando usted habla de que pensemos de otra manera, y yo estoy de acuerdo, debe ser así, hay un temor, y hay que decirlo, hay un temor y hay una desconfianza de nosotros con el Consejo Superior de la Judicatura, del país judicial o del país en general con el Consejo. Es muy difícil de la noche a la mañana cambiarlo, entonces eso tiene unos temores y unos resquemores que son difíciles de limar. Eso hace que nosotros, por ejemplo, cuando usted dice eso, yo veo la reacción de nosotros y es, ay, nos van a acabar los puestos, usted mismo lo dijo, no, tranquilos, eso no quiere decir eso. Yo creo que ya ha habido un avance, y no lo hemos dicho acá, empezamos por presentar una situación que no debe ser, pero también hay que decir lo que sí está pasando ya. Yo creo que es importante decir, uno, que ya hubo, primero, la decisión de la suspensión de seguir aplazando el acuerdo por 2 meses más. Nosotros somos conscientes que fue una buena decisión, que fue parte de lo que nosotros también pedimos, que la derogatoria, no haber ordenado ya la derogatoria es un avance, fue importante, y que ustedes en el comunicado claramente ya están hablando o comprometiéndose a que no va a haber una masacre laboral en esos términos, lo Mira, dicen. el histórico en la rama judicial ha sido el aumento del personal de la rama judicial. Los únicos que no han quedado permanentes han sido los momentos de descongestión y no todos. Sí. Pero yo no creo que haya un ejemplo que diga que un juzgado ya no necesita las personas, un tribunal tiene que salir de las personas como en una fábrica. Por el contrario, cada vez las peticiones son siempre, necesitamos más personas, necesitamos más gente, necesitamos más jueces. Nunca el histórico ha sido disminuir el recurso humano en la rama judicial, nunca. Por eso, doctora, se ha dado un giro. Hay un giro que hay que reconocerlo. Hace menos de un mes, el doctor Suárez, en el otro piso donde nos reuníamos, en la sala plena, en alguna de esas reuniones iniciales, se le pidió, porque ese era uno de los temores que vocero judicial ha alentado en la gente, que es que el 1 de marzo esto va a ser una masacre laboral y que nos vamos Eso fue parte, yo creo que de una mala información que fue generándose y creando pánico en la gente absolutamente infundada. Es absolutamente infundada, doctora, pero es que allá va la cosa, es que ese día el doctor Suárez, ya me da pena tener que ser insistente con el doctor Suárez, con el manejo errático para mí que le ha dado a esto. Porque es que esa vez el doctor Suárez nos dijo, no, es que la masacre laboral no la tenemos que decir nosotros consejo, eso lo dijeron ustedes en un comunicado a Zonales y o sea, de nosotros, que sacamos un no rotundo a los centros de servicio, que fue el primer comunicado que se sacó, fue el que alertó. Y en ese comunicado los que hablan de masacre laboral son ustedes, a Zonales y no me dijo a mí, entonces no estaba el presidente, estábamos nosotros los tres. ¿Pero en qué términos lo dice el Consejo Superior? El doctor Suárez nos estaba diciendo que los que habíamos hablado de masacre laboral éramos nosotros y que nosotros tenemos que salir a corregir esa situación. Se le dijo que no, yo directamente le dije, no, eso no lo vamos a hacer, primero porque no lo dijimos, segundo porque no somos nosotros los indicados y ustedes deberían hacerlo si fuera así. Y me dijo no, y no, y no. Y resulta que ahora sale un comunicado que aplaudimos en el que ustedes sí dicen,
claramente no va a haber masacre laboral. No, es que no, exacto, no entonces sí hay un giro. es totalmente contrario a lo que ha sido, como les digo, la Exacto. historia de la rama judicial. Entonces fue un comentario infortunado del doctor Fares, y ya dejémoslo en paz al doctor Fares, pero simplemente era como por Sí, hacer no, miren, referencia. eso no va a pasar, eso bórrenlo en la cabeza. Yo ayer se lo reiteré delante del viceministro y me comprometí con ellos, con el doctor Chinchilla y los que estaban acompañándolo, les dije, mire, vayan a las mesas, se van a dar cuenta que aquí no se está tratando un tema distinto a buscar una mejor eficiencia, a buscar Sí. el trabajo tal. Me decían, no, pues que nos van a despedir. Le dije, bueno, dígame de dónde se deduce eso. Sí. ¿Sí? Ese era uno de los puntos que ayer yo les dije, eso no es cierto, no, que es que esto es en 2 meses nos van a votar. Le dije, no, ¿cómo se requiere que un juez tenga su equipo de trabajo? ¿Cómo va a ser un equipo ideal de trabajo? ¿Sí? El de familia es distinto al del penal, que como les digo, hoy un día ustedes suben a un juez del circuito y está en un cubículo, en un espacio realmente reducido, sentado con las personas que trabajan con él. ¿Y por qué? Porque ya es otro tipo de apoyo el que se requiere en la audiencia, el que le está recordando el asistente, apeló el defensor sobre tal tema, doctor, recuerde la sentencia tal de la Corte, buscándole la jurisprudencia, ¿sí? Es otro sistema muy distinto que al que vamos a llegar a considerar dentro de ese concepto de... Yo sí celebro los cambios que se están dando, porque este es un proceso. Sí. Y cuando es un proceso, pues uno tiene que estar atento a las diferentes vicisitudes que se pueden presentar. Y la forma como se está presentando la Presidenta de la Sala Administrativa en esta oportunidad nos da una gran confiabilidad de que lo que estamos haciendo se está avalando por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Sí quisiera referirme a un simple hecho momentáneo, y es cuando se presentan unas entrevistas. No quiero referirme a ningún personaje ni a ningún medio en particular, pero los hechos dan cuenta de qué se trata. Efectivamente, cuando se habla, por ejemplo, de que la justicia en Bogotá está en cese de actividades, estamos en paro. Entonces, a instancias de quien está dando el reportaje, se guarda silencio. Y ese silencio recae completamente en las mesas de concertación, porque somos los de la mesa de la concertación los que estamos en paro. Entonces, ese tipo de silencios o ese tipo de aseveraciones de pronto llevan una muy mala imagen a la comunidad en general. Y entonces sí nos gustaría, y recalco lo que ha dicho el doctor Proceder, que hay que darle una unidad de información y hablar el mismo lenguaje para efectos de que la comunidad no sufra ese tipo de distracciones que en la práctica nos hacen muy mal a nosotros. Nosotros queremos edificar esto. Nosotros estamos con la mayor voluntad de fortificar el proceso y que a través de todos estos mecanismos efectivamente logremos el mejor resultado. Excelente lo que se piensa hacer, de ir a Manizales, de ir al medio, de pronto de convocar a Pasto, en el evento de que se hagan los foros y todo eso. Entonces me parece que la justicia es una macrovisión que no la podemos únicamente sincronizar desde Bogotá. Me parece que es excelente el trabajo. A mí me parece, Do, Sí. que ahora que miremos el cronograma, yo me siento cómodo hablando con usted, pero cuando usted va a la sala son 6. De vez en cuando, en estos 2 meses, teníamos que en algún viernes, algunas 2 horas o 1 hora, ver a los 6 también Sí. y hacer Yo resúmenes también he parciales. pensado eso. Porque es que, exacto, Es más, yo le había contado a María del Pilar que yo iba a proponer en la sala escucharlos a ustedes, o que la sala O hiciera hacer una sesión. resúmenes parciales de ciertas conclusiones a las que lleguemos, para ver las caras, así como la estoy viendo ustedes, de los otros magistrados cuando nosotros registremos nuestras impresiones. Porque de pronto usted puede ser vocera de las conclusiones a las que lleguemos, pero los otros magistrados no sean tan receptivos. Entonces quisiéramos entrar en esa para de pronto aclarar o hacerla. Creo que esto que está pasando, que haya de pronto unos comunicados
través de las salas de vida que funcionan, de nosotros acá decimos que no, también tiene que ver con el hecho de que cuando se inició este proceso y cuando dijimos que íbamos a hacer esta mesa de concertación, pues se supone que en una concertación están las dos partes y cada uno expone sus argumentos. Entonces cuando nosotros decimos que está mal, ahí mismo, en ese instante, deben habernos dicho por qué dicen que está bien. Nosotros desde el principio hemos pedido cuáles fueron los insumos para la expedición de ese acuerdo, o sea, cuál fue la calificación objetiva que se hizo de esos centros de servicios pilotos, de las oficinas de ejecución y de todo el trabajo que se estaba haciendo. Es el momento que a nosotros no nos han entregado absolutamente nada. Absolutamente nada, no. Nos entregaron un documento del Banco Mundial donde decían que tenían que hacer prácticamente esto. Entonces, digamos que con base en ese documento se hicieron los pilotos, pero si los pilotos, o sea, fueron evaluados, ¿por qué no tenemos el conocimiento de cómo fueron evaluados? Y exactamente al momento que nosotros presentamos aquí toda la situación, por ejemplo, de Manizales, pues debió haber de pronto estado por parte de la sala, mire, eso no es cierto porque tenemos estos argumentos, o mire por qué tenemos esto, o haber traído aquí a la persona que dice, o a las personas que dicen que funciona, exacto, pero entonces es el punto que necesitamos esa interlocución, que a medida que hagamos una cosa, porque es que si no pasa lo que hemos dicho acá, que parece que estuviéramos presentando peticiones y después de un mes nos dicen no, es que no es así, sí, como a desvirtuar algo que dijimos en ese momento, cuando en ese momento tuvimos toda la oportunidad de hacer preguntas a los compañeros. Acá de Manizales nos trajo encuestas que hizo